Bueno, mi nombre es Maximiliano, Luciano. ¿Cuántos escucharon hablar del problema de Debian OpenSSL? Levanten la mano. Bueno, bastante. Entonces no hay nada que decir. No hay nada que decir, Hasta chau. la próxima. Bueno, voy a empezar hablando yo, dando una pequeña introducción teórica, algo de histórico, y después vamos a pasar a la parte de práctica con algunas demos que va a dar Luciano, y bueno, hasta incluso quizá diga el secreto de cómo conquistar el universo. ¿No? Es que lo tenemos preparado. Lo tenemos preparado. Bueno, este es un problema que afectó... ¿Hola? Sí. Este es un problema que afectó al paquete OpenSSL de Debian por 2 años, del 2006 al 2008, hasta mayo del 2008, exclusivamente en Debian. Esto fue causado por un parche exclusivo de Debian, pero por supuesto también afectó a las distribuciones derivadas de Debian, bueno, por ejemplo, Ubuntu. Esto se me sale. Bueno, y el problema en particular afectó a la librería en la que está basado OpenSSL, que es libSSL, y por lo tanto este problema se extendió a todos los paquetes que linkean dinámica o estáticamente contra esta librería, contra libSSL. Así que por lo tanto afectó a varios paquetes, como ahora vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Arriba? Bueno, este problema, este bug que generó este parche de Debian, lo que resultó es en una reducción del espacio de claves de a 2 a la 15 posibilidades. Es decir, muy fácil de brute forcear, de probar por fuerza bruta, y bueno, por lo tanto, todos como ustedes sabrán, todos los sistemas criptográficos dependen muy fuertemente de aleatoriedad buena, segura, y en este caso, este problema en el generador de números pseudoaleatorios terminó afectando a un montón de sistemas criptográficos. Como les decía, el espacio de claves se vio drásticamente reducido a 15 bits, y esto depende casi exclusivamente del PID, del espacio de numeración de procesos, ¿sí? Que generalmente es justamente desde 15 bits en los sistemas Unix. Esto también, algunos otros parámetros que hay que tener en cuenta es la arquitectura o el endianness, si es little endian, big endian, 32 o 64 bits, y también hay que tener en cuenta el estado del generador, que bueno, después lo vamos a ver más adelante, más en la práctica. Depende de cuántos bits aleatorios le hayamos pedido. Eso hay que tenerlo en cuenta al momento de tratar de predecir y justamente atacar un generador de números pseudoaleatorios que tiene este problema. Bueno, esos son solo algunos ejemplos de sistemas criptográficos que se vieron afectados por este problema. Y estos, algunos de los paquetes que están afectados. El tamaño de la fuente es una cuestión relativa nuestra, subjetiva, de cuáles son los paquetes que solemos usar más, los paquetes más usados o más famosos, pero todos están afectados de alguna manera por esta vulnerabilidad. Bueno, un poquito de una breve reseña histórica. Esto, como les decía, empezó hace 2 años, en abril del 2006, cuando un usuario de Debian submitió un bug quejándose de un problema de varios warnings que imprimía la herramienta Valgrind cuando corría un programita que había hecho él que linkeaba contra libSSL. Valgrind, para los que no saben, ¿quién conoce Valgrind? Bueno, Valgrind es un debugger en tiempo real que,
permite debuguear aplicaciones, correrlas y determinar, te puede imprimir un montón de información. Lo más utilizado normalmente es, por ejemplo, para detectar memory leaks. En este caso, lo que se estaba quejando el Valgrind cuando corría contra cualquier programa linkeado con libSSL era que había variables no inicializadas. Esto, como sabrán, representa un problema puede presentar un problema de seguridad o funcional, así que por eso se generaban tantas advertencias. Vamos a hacer una pequeña demo de qué era lo que veía el usuario. ¿Qué? Acá tenemos un programita que prácticamente lo único que hace es pedir una cierta cantidad de bytes aleatorios a SSL, ¿sí? Linkea con SSL y los imprime en pantalla. Vamos a compilarlo. Ahí vemos que linkea con SSL. Así que bueno, si lo corremos, siempre devuelve o siempre debería devolver una salida diferente, unos bytes aleatorios. Lo que vamos a hacer ahora es linkearlo contra la versión original de OpenSSL, la que está usando el usuario en ese momento. Sí, con un... Ahí está. Sí. No. ¿Dónde está acá? No. Ahí. Vamos a linkearlo contra la versión original de OpenSSL y primero veamos cómo funciona así. Tira una pequeña advertencia que no afecta y sigue imprimiendo una cadena aleatoria. Ahora vamos a correr con Valgrind. Bueno, y acá está el problema. Uninitialized value. Uninitialized. ¿Sí? En total 100 errores en este pequeño programita. ¿Cuál es el problema? La mayoría de estos errores vienen no del programa en sí, sino de la librería del libSSL. Así que así que el problema estaba en libSSL. Entonces a esto respondió el package maintainer de Debian, el encargado de mantener el paquete OpenSSL de Debian, y después de un análisis identificó exactamente 2 líneas que eran las responsables de generar todas estas advertencias, que son, ahí están, son las dos líneas que vemos acá, que son encargadas básicamente de leer ese buffer, J bytes del buffer, y mandarlos al pool de entropía, es decir, sumar un poco de aleatoriedad al generador de números pseudoaleatorios de OpenSSL. El problema estaba en estas 2 líneas. Como podemos ver, la segunda línea tiene una macro de compilación condicional, que en este caso tenía que ver con una herramienta muy similar a Valgrind que se llama Purify, que básicamente hace lo mismo. Entonces, la conclusión es que esa línea no es tan importante porque se podía comentar de acuerdo al valor de la macro cuando lo compiláramos. El problema después resultó ser la primera línea. Y bueno, y fíjense que las 2 líneas son exactamente iguales. O sea, sintácticamente es la misma instrucción. Bueno, las propuestas de solución que propuso en las listas de correo el mantenedor de Debian fue, bueno, la primera, la más obvia, es ignorarlo, pero en realidad no, eso iba a seguir generando muchas alertas que se mezclaban entre las del libSSL con las del programa en sí, que
uno estuviera desarrollando, así que no era una alternativa. La segunda opción era utilizar un mecanismo específico de Valgrind para que ignorara esto, pero también es muy específico de Valgrind y con cualquier otra herramienta no hubiera funcionado. Así que la tercera opción que se le ocurrió es directamente comentar estas líneas. ¿Por qué? Vimos la segunda de las dos líneas, ya estaba directamente con una compilación condicional, así que esa línea no era relevante, y podemos deducir que la primera tampoco, porque la entropía del generador de números aleatorios no puede depender solamente de la entrada de un pequeño buffer. Debería depender del dispositivo de generación de números aleatorios del sistema, por ejemplo /def/random. Así que no iba a agregar nada de aleatoriedad, leer bytes de un pequeño buffer. Ahí vemos el mail que mandó preguntando a la lista de OpenSSL qué consecuencias podría tener comentar estas dos líneas, y la respuesta de la lista de OpenSSL fue que si ayudaba para debugging, las podía comentar. Así que esto generó cierto malentendido que terminó en el famoso parche, donde simplemente comentó esas dos líneas que actualizan el estado del generador de números pseudo aleatorios. Pero ¿cómo terminó afectando esto? Acá este es un pequeño esquema de cómo funciona, así muy brevemente, el generador de números aleatorios de OpenSSL. Cuando un usuario solicita una cadena aleatoria, como vimos recién en el programita, gracias, llama a la función, abajo, a la función runBytes, ¿sí? Y le pasa como argumento un buffer. El buffer se utiliza tanto como entrada, y ahí agrega cierta entropía, y después devuelve el resultado en el mismo buffer. Normalmente, lo único que hace esta función es, además, antes de tomar de generar los números aleatorios, es agregar algo también de entropía por cuenta propia a partir de la función getPid, que devuelve, es decir, agrega el PID del proceso al generador de números aleatorios. En el caso de que no esté inicializado, es decir, la primera vez por ejemplo, la primera vez que se llama, a la función que llama es runPoll, que es la función encargada de inicializar el generador de números pseudoaleatorios. Que toma, ahí sí, de aleatoriedad del dispositivo, entre otros, también toma del usuario, también del PID y de la hora. Así que ese es el funcionamiento normal del generador de números aleatorios de OpenSSL. Ahora, el problema, vamos a ver el parche como... Ahí está. La línea de la que estaba, la segunda línea, la que estaba entre la macro de Purify, es esta. Espera. Desarrollé una sorpresa, perdón. Esa línea... ¿Está bien? Sí. Esa línea lo que están comentando, lo que está evitando es que lea entropía del buffer, que el buffer, si no está inicializado, va a ser basura, lo que se llama basura de la memoria, no suma nada, es tiene una entropía despreciable, no agrega nada a la seguridad o a la aleatoriedad del número generado. El problema, así que esta línea no pasa nada. El problema es con la segunda línea, que terminó evitando que se leyera, que se inicializara el estado del generador de números con ninguno de todas esas fuentes. Por lo tanto, como resultado, la única fuente de entropía del sistema quedó siendo el PID, que está ahí arriba. Ahí. Gracias. Así que, ahí está
Por eso quedó reducido al espacio de los números de proceso, que normalmente son 2 a la 15. Ahí está el problema. Vamos a terminar. Uy, ojo con esto. Ahí está. A terminar de ver, después de aplicar el parche, qué es lo que se veía. El parche anduvo bárbaro, o sea, en cuanto a Valgrind, perfecto. No tiró no debería tirar ninguna advertencia más. Ahí está, estoy linkeando contra la versión parcheada de OpenSSL, que es la broken, se los adelanto. Y ahí vemos que no hay ningún tipo de error. Es buenísimo. Ahora, es más, si lo corremos, vamos a sacar el Valgrind. Sí. Si lo corremos varias veces, la salida aparentemente es aleatoria. Siempre es distinta. Bueno, la explicación es porque siempre es un PID distinto. Si fuera el mismo PID, devolvería siempre el mismo número. Por eso en realidad era tan difícil de notar este problema. Vamos así que a forzar un PID. Sí. Ahí está. Vamos con preload, vamos a precargar una mini librería que lo único que hace es hijackear la función getPID y devuelve siempre el mismo número, que en este caso va a ser, lo toma de acá, 999. Así que bueno, vamos a correrlo. Ahí devolvió y termina devolviendo siempre lo mismo. ¿Sí? ¿Se nota? Acá. Sí, bueno, listo. Bueno, y una última cuestión que podemos estar preguntándonos es ¿por qué, además de comentar la segunda línea, comentó la primera? Había algunos casos que directamente se llamaba a la función runadd. Por ejemplo, en esta función que es de la API de OpenSSL, que lo que hace, bueno, como indica el nombre, es agregar aleatoriedad a partir de un archivo. En esta función se llama directamente a runadd con un buffer que posiblemente tenga una cierta cantidad de bytes hacia el final no inicializados, porque un detalle es que lee bytes del archivo, pero después al pool de entropía le agrega n. Es decir, le agrega toda la longitud del buffer, sin importar la cantidad de bytes que haya leído. Y el último i es simplemente es como una indicación que le pasa a OpenSSL diciéndole cuál es la entropía aproximada de estos bytes que está agregando. Así que, bueno, los dejo en manos de Luciano. Sí. ¿Hasta ahora va bien? ¿Preguntas? Vamos a... Esto es bizarro. ¿Hola? Perfecto. Vamos a pasar a cómo podemos explotar este problema. Como dijo Maxi, el random está en todos lados en la criptografía, con lo cual podremos atacar prácticamente cualquier criptosistema. En particular, nosotros vamos a ver ejemplos para un esquema de autenticación, un esquema de man in the middle. DH es Diffie-Hellman y DSA es Digital Signature Algorithm. Después vamos a hacer un pequeño resumen que quedó sin traducir, por eso dice summary y no dice resumen. Bien, más o menos, ¿cuántos de ustedes están familiarizados con la autenticación por desafío? Arriba las manos. Ok, entonces no lo vamos a hacer mucho, ¿sí? Básicamente, un cliente genera un par de claves aleatorias, le pasa la pública al servidor y el servidor desafía al cliente para saber si tiene la privada. ¿Sí? El desafío tiene una forma de número random encriptado que tiene que desencriptar el cliente que lo responde como un desafío. Y si logra resolver el desafío, voilà, estás adentro. Bien. La forma obvia de atacar esto es con un intruso que utiliza la command line
¿no? Porque los intrusos son usuarios avanzados que utilizan command lines. Esto me está rompiendo los huevos. El intruso genera 2 a la 15 clones de la posible clave, teniendo en cuenta que estas claves se pueden haber generado en un sistema inseguro. El espacio total de pares de claves es conocido, con lo cual el intruso puede generar todo el espacio de claves posible. Y con cada una de las claves va recibiendo desafíos del servidor hasta que logra resolver uno. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuánto ocupa 2 a la 15 claves de SSH? ¿Cuánto creen que ocupa? ¿30 megas? ¿30 megas? ¿Fue ese el número? ¿30 megas? Un poco más. A ver. Como dijimos, el espacio de claves también depende del largo de las claves, ¿no? Con lo cual hay espacios para RSA, para DSA, para 1024, para 2048. Y el total es... Vamos a hacer un segundo intento. ¿Verdad? Bueno, se quedaron un poquito cortos. De todas maneras es un número bastante chico. Digamos, es un número que me bajé de la web recién. Con lo cual nos podríamos hacer un pequeño script. ¿Sí? Supongamos que alguien quiere autenticarse en una máquina, en esta máquina, y va con un usuario, va a probar todas las contraseñas posibles a ver si logra resolver el desafío. ¿Saben quién es Joshua? ¿Sí? Manos arriba, ¿quién sabe? Bueno, solo para ellos va a haber chiste, para los demás no. Así que bueno, básicamente la idea es con este script brute forcear, tratar de ver si con alguna de esas claves logramos resolver el desafío. Fíjense que es un script de una línea, o sea que hace falta conocimientos de script kiddie, literalmente, porque es un script para poder atacar una máquina. Es algo bastante fácil. Y además todos los espacios de claves, o la mayoría de ellos, están ya generados y se pueden bajar de la web, con lo cual es aún todavía más fácil. Con lo cual se pueden dar una idea de hasta qué nivel de compromiso hay. Bueno, acá finalmente entró a la máquina. Solo aquellos que conocen quién es Joshua entienden este chiste. Así que, fíjense un detalle. La máquina atacada puede ser cualquiera, porque no necesita ser un Debian vulnerable, sino cualquier máquina que tenga exportado una llave generada en un sistema vulnerable. Con lo cual, cualquier servidor, no importa que sea Red Hat, no importa lo que sea, no, corran. ¿Sí? No sé, es medio fuerte capaz, ¿sí? Bueno, ¿qué? Bueno. ¿Se hacen responsable ustedes? ¡Uch! My God. Fuck. La respuesta por default es no. Recorrer todo el espacio de claves es prácticamente trivial, se logra en unos 20 minutos. Ponele que tengas un enlace muy lento en 1 hora. En 1 hora tenés shell. Es agradable la idea. Así que este es, digamos, es el ataque que primero surgió digamos, a los pocos minutos de que el advisory salió. Y no es gran cosa hacer esto mismo, pero para man in the middle. Ustedes saben que los certificados RSA, o los certificados en general, los certificados SSL, para que el cliente chequee la identidad de con quien se está conectando, hace exactamente lo mismo, le hace un desafío al servidor. En vez del servidor desafiar al cliente, que en este caso se hace exactamente lo mismo para la autenticación. ¿Sí? Vamos a saltar esta parte porque es bastante tonta para gente que ya está familiarizada con el tema. Pero, digamos, ese es un certificado que tiene una llave pública, un certificado es una llave pública firmada por una SA, por un ente, ¿cómo lo podríamos decir? Una tercera parte de confianza. Ahí está, ¿eh? Parezco Schneider ya hablando. Así que un intruso puede justamente pedir ese mismo certificado que contiene una clave pública, logra clonar esa clave pública hasta que consiga una clave privada y con lo cual puede resolver el desafío del cliente, con lo cual se puede hacer pasar por el servidor. Claro, ustedes dirán, para esto necesitamos un esquema en donde podamos hacer un man in the middle. Por ejemplo, una Ethernet, en donde uno pueda espufear un ARP o algo así. O, por ejemplo, no sé, Internet y un problema en los DNS. Vieron que los DNS son re seguros últimamente, entonces es prácticamente imposible hacer algo así que no hay problema.
Bueno, otro esquema posible es el de Diffie-Hellman. No se asusten, esto no va a ser como lo de Skolnick, va a ser mucho más liviano, pero igual algo de matemática hay. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con Diffie-Hellman? Bueno, unos cuantos, bien. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con Diffie-Hellman efímero? Bueno, tengo novedades para los demás. Diffie-Hellman efímero es como Diffie-Hellman, pero lo único que haces es, después del handshaking, descartar el exponente. ¿Sí? Básicamente la idea de Diffie-Hellman es que dos partes generan secretos que intercambian entre sí, que digamos, por intercambiarlos los hacen públicos, y al final del chiste tienen un secreto compartido. ¿Sí? La matemática del medio es sumamente compleja, aunque tal vez divertida, pero no viene al caso. Así que el problema acá en cuestión es que hay un secreto que no se comparte, que es la X, ¿sí? Que se genera de forma random. Y adivinen qué problema hay con eso. Supongamos que uno puede escanear todo el espacio de X posibles, tanto para cliente como para servidor. En ese caso podría recalcular el secreto compartido. Lo que te asegura Diffie-Hellman efímero es algo que se llama el Perfect Forward Secrecy. Que eso significa que si alguno de las dos partes de la máquina, de las dos partes de la comunicación, se ven comprometidas en el futuro, el secreto K no puede ser roto igual. ¿Por qué? Porque el exponente secreto fue descartado. Entonces, poniendo que algún atacante ataque el servidor en el futuro, no hay forma de recalcular el K, porque no tiene el X, porque ya se descartó. ¿Sí? La gracia del secreto perfecto a futuro es eso. El problema en cuestión es que el X es random, con lo cual nosotros conocemos todo el espacio posible para esas X, porque es random. En este caso, no, obviamente. Con lo cual podemos romper el Perfect Forward Secrecy. Eso es divertidísimo, porque romper algo que tiene perfect como adjetivo es... Así que bueno, acá les dejé un poco la teoría detrás de esto. Simplemente hay algunos números públicos que conocemos como intrusos. Conocemos el P, el G, el X y el X. Estas son las fórmulas públicas también, porque sabemos cómo se calcula Diffie-Hellman. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular todas las posibles X, agarrar una de las X, ver si esa X corresponde a la clave pública del cliente. Si corresponde a la clave pública del cliente, entonces podemos calcular la K. Si corresponde a la clave pública del servidor, podemos calcular la K con otra fórmula, básicamente, variando este numerito. ¿Sí? Y de esa forma podemos acceder al K y podemos descifrar toda la comunicación, porque el K se utiliza para justamente eso, tener una clave en común que descifre toda la conexión. Con lo cual, también es algo interesante. Así que vamos a ver si anda la demo de esto, porque hasta hoy no me anduvo. Así que, fíjense, acá yo tengo una comunicación SSL cifrada. ¿Sí? Chequeemos que esté cifrada, porque capaz que una de esas... No lo está. Sí. Bueno, ¿sí? Está cifrada, como verán. ¿Sí? Se ve que no tan cifrada, algún handshaking se hace al principio. Esto ustedes no lo vieron. Así que lo que vamos a hacer ahora es cargar todas las X posibles para que el Wireshark recalcule todas las Y posibles y vea si en algún momento encuentra la Y que satisface el problema y consigue calcular la K. Mucho X, mucho Y, mucho K. ¿Más o menos me siguen? ¿Sí? Buenísimo. Mientras yo busco esto. Hola. No, sino nada más que es el Wireshark está modificado por nosotros. Esta opción no la tienen ustedes en su Wireshark. A menos que nos ayuden y esfuercen para que el upstream de Wireshark lo ponga en la próxima versión. Así que traten de hacer ese esfuerzo. ¿Dónde está esto? Se llama DH. No lo habré puesto acá. Acá está, DH. ¿Lo descomprimí? Sí, estas son todos los exponentes posibles. ¿Cuántos son? ¿Cuántos exponentes posibles hay? 2 a la 15. Bueno, en este caso hay 2 a la 16 porque están todos los exponentes para 128 y para 256, que son los dos tamaños clásicos que hay. Así que vamos acá, vamos a SSL. Acá le ponemos home test OpenSSL
¿Sí? Y le damos OK. Bueno, en este momento está tratando de calcular con todas las X posibles a ver si logra acceder a una clave pública, tanto del cliente como del servidor. Como verán, no está andando. Digamos, parece colgado, pero en realidad sí está andando y está... termino justo ahí. Está masticando números a lo pavote. La nueva versión tiene una barra de progresión que es mucho más amigable, pero bueno, en este caso no la tiene. Bueno, fíjense que ahí ya se ve el código cifrado. ¿Sí? Lo que hizo es simplemente eso, es buscar con todas las X posibles. Algunas aclaraciones. Esta versión del Warjack está empaquetada o instalable en Windows, gracias a Ulises, que posiblemente está en la sala. Ahí está. Así que él hizo el instalador para Windows. Otro problema que tiene es que no todos los programas... Bueno, como vieron al principio, un número aleatorio depende del estado del PRNG. Y no todos los programas llaman a run bytes la misma cantidad de veces, con lo cual el espacio cambia para cada programa. En este caso está hecho para OpenSSL S-Client, pero también cambia para wget, para curl. No funciona para Firefox porque se utiliza su propia librería de SSL. Y para Apache hay otra forma de ataque, pero no esta. El tema es el siguiente. Viejo, estoy ocupado. Nos vemos después. Oh. ¿Qué le decía? Apache. Ah, que para Apache este ataque así como está no anda. ¿Por qué? Porque, bueno, vieron que Apache levanta forks para cada conexión. El problema es que calcula el Diffie-Hellman efímero antes de forkear, con lo cual en cada forkeo va modificando el estado del PRNG. Con lo cual, para poder descifrar una conexión SSL, ustedes tienen que saber cuántas conexiones SSL ya ocurrieron en el tiempo. Es una situación bastante bizarra, pero puede ser que haya un intruso lo suficientemente poderoso como para saber todas las conexiones que un Apache generó, y en ese caso puede descifrarlas a todas, pero no es que puede descifrar una particular. ¿Sí? No sé, si alguno de ustedes trabaja para la NSA, tal vez tenga ese poder, pero el resto de los mortales no. Así que vamos a evitar ese problema. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con Diffie-Hellman? ¿Sí? ¿Seguimos? Buenísimo. Sí. ¿Quién dijo perdón? No, nadie dijo perdón. Lo escuché yo en mi mente. Bueno, DSA, Digital Signature Algorithm. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con DSA? 3 personas. Ok, tenemos un problema. Bueno, no voy a ir a la matemática del fondo, así que no se preocupen. Sí, digamos, DSA, los algoritmos de DSA son utilizados para firmar. Y en este caso se produce algo sumamente extraño. Vamos a ir de a poco. Los datos públicos para DSA son estos: P, Q, 2 primos, G, un generador, I es lo que llamamos la parte pública, que es G a la X módulo P. Y hay una parte privada que es X. Vamos a tratar de atacar a la parte privada de una forma particular. Si Alicia quiere cifrar un mensaje M, lo que tiene que hacer es calcular este R, primero obtener un K al azar, y después calcular este R, y después calcular este S. Y lo que manda como firma es la conjunción RS. Bien, noten algo. Noten que parecería ser que el único objetivo que tiene R es ocultar acá. Y el único objetivo que tiene R en esta fórmula acá abajo es ofuscar X, que es la parte privada. Con lo cual, si uno conoce todo el espacio posible de K, puede obtener todas las R posibles. ¿Sí? Una vez que encontró la R que coincide con esa, con el mensaje firmado, puede hacer algunos pasajes de términos y, calculando esta fórmula, llega a X. ¿Esto qué significa? Significa que si alguien firma un mensaje con claves totalmente seguras, pero lo firma en un sistema inseguro, entonces la clave privada está comprometida. Con lo cual, si ustedes acceden a un mensaje que fue firmado con un par de claves seguro, pero en un sistema inseguro, ustedes pueden recalcular la clave privada. Es interesante, ¿no? Para esto no tengo demo, pero existen las tools. Así que ya se puede hacer esto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Dale. Toda la gente que firmó algo en el lapso en el que estaba esta vulnerabilidad generó mensajes firmados que siguen hoy en día dando vueltas, que son vulnerables al ataque. Sí. ¿No había quedado claro? Lo digo vuelta, corran. Sí. A borrar todo lo que mandaste por ahí.
No, es peor todavía, porque ahora perdiste la repudiabilidad sobre los mensajes. Alguien puede generar un mensaje diciendo que vos le debés plata a otro y firmarlo con tu clave privada, con lo cual perdiste la repudiabilidad sobre eso. Es bastante más grave. De todas maneras, tengamos en cuenta que esta vulnerabilidad entró en la versión estable de Debian hace un año y medio más o menos, con lo cual, digamos, la ventana es un poco más corta si utilizan estable. Un año más corta, tampoco es tanto, pero bueno. Con lo cual, digamos, si ustedes utilizan Ubuntu están al horno, porque Ubuntu está basado en inestable, así que... Ah, muy buen punto. La H es un hash del mensaje. Lo que se firma es el hash del mensaje. Viste que en la firma nadie firma un mensaje, todo el mundo firma un hash del mensaje. Es eso, sí, muy buen punto porque me lo salté. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Seguimos. Bueno, con esto ya podemos generar el manual para la conquista del mundo. ¿Sí? Así que un pequeño how-to de 5 fáciles pasos para conquistar el mundo. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es elegir una aplicación a atacar. ¿Sí? SSL, SSH, lo que quieran. Puede ser cualquier cosa criptográfica. Después tienen que averiguar, o en algunos casos seleccionar el algoritmo que utiliza. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una conexión SSL, se pueden fijar en la cabecera de la conexión SSL qué Cipher Suite está utilizando la comunicación. Y en ese caso saben qué algoritmo se está utilizando. Después hay que generar el espacio de claves para ese algoritmo, ¿sí? Que es 2 a la 15, menos 1, porque OpenSSL no puede correr como PID1, con lo cual se ahorran 1 ahí, por 3, porque son todas las combinaciones posibles entre bits e indianness que hay en Debian, que son 32 y 64 bits en Little Endian y 64 bits en Bigger Endian, o no, 32 bits en Bigger Endian. Y bueno, y después a brute forcear, ¿sí? Dependiendo del esquema que eligieron, se podrán hacer varias cosas. Una opción es autenticarse en un servidor utilizando llaves asimétricas, como lo hicimos, ¿sí? Para eso van a requerir que un servidor tenga algún usuario que autentique vía powerless, que significa esto de contraseña por desafío, y que alguna de las llaves que ha metido el usuario sean débiles. Van a tener que también saber el nombre del usuario, pero digamos que el nombre del usuario es relativamente fácil de conseguir. Y después, en un ratito nada más, se pueden hacer de un shell. Otra opción es hacer un ataque de man in the middle. En ese caso va a necesitar que el servidor contenga un certificado débil, lo cual hay unos cuantos. Incluso se están empezando a generar listas con servidores certificados que todavía son débiles. Y además necesitan un escenario en donde se pueda realizar un man in the middle, que ya saben, es imposible spufear un DNS. Así que, si no, les puedo dar el teléfono de Kaminsky. Otra opción es descifrar sesiones en donde alguna de las partes sea vulnerable. Fíjense que en el ataque de Diffie-Hellman no hacía falta que las dos partes fuesen vulnerables. Alcanzaba con que o el servidor o el cliente sea vulnerable, con lo cual ahí ya se puede descifrar la conexión entera. Y por último no, todavía hay una opción. Se puede atacar la criptografía simétrica. En Linux tenemos un montón de sistemas que generan passwords aleatoriamente. Por ejemplo, el PowerSafe. El PowerSafe le dice, ok, bueno, necesito una contraseña, nunca sé qué poner, entonces corro PowerSafe y me propone un montón de contraseñas. Entonces yo copio y pego. Todas esas contraseñas que se veían hermosas, que se veían re difíciles, son todas, no son seguras. Con lo cual deberían cambiar sus contraseñas si las generan a través de PowerSafe. Y por último se puede obtener la clave privada de un firmante DSA a través del truquito matemático que explicamos recién. ¿Sí? Obviamente el último paso es disfrutar del dominio mundial y esas cosas. ¿Sí? Así que acá están. En esta página web se pueden bajar todos los espacios de direcciones para SSH. En esta página web está el parche. En esta hay herramientas para descifrar SSH, porque SSH funciona de la misma forma con Diffie-Hellman efímero, con lo cual también se puede descifrar. Y además acá también van a encontrar algunas tools para romper DSA. Todo eso acá. Acá es Snort SSH, que lo que hace es un plugin de Snort para fijarse si por tu red están pasando conexiones SSH que son débiles. Entonces te saca una alerta. Este es un plugin de Firefox para detectar si al servidor con el que te estás conectando utiliza un certificado inseguro. Este es, bueno, en su momento lo habíamos puesto porque era del día anterior, del 8 de agosto. El sistema de OpenID,
que autentica posiblemente muchos de los blogs de ustedes y cosas mucho más importantes. Chequea la identidad del servidor a través de SSL, y muchos de esos servidores SSL tenían certificados vulnerables, con lo cual uno podía entrar con OpenID a cualquier servidor, básicamente. Estaba muy bueno. Esto en combinación con lo de Kaminsky hacían un matete bastante importante, que ahí pueden leer más información, pero es sumamente interesante. Y por último, en este punto, están todos los paquetes de Debian que se vieron afectados y cómo regenerar todas las claves para cada uno de ellos, como para que, bueno, no pierdan tanto las esperanzas en este mundo y no se suiciden a la salida. Así que, sí, contramedidas. Sí, obviamente, lo primero es actualizar libSSL y OpenSSH y OpenSSL, si todavía no lo hicieron. ¿Alguno de ustedes todavía no lo hizo? No va a levantar la mano, no va a ser tan cara dura. Hay scripts para buscar en todos sus sistemas a ver si hay claves inseguras que se hayan generado de forma insegura, ¿sí? Para eso Debian generó algunos paquetes, como por ejemplo el OpenVPN Blacklist, el OpenSSH Blacklist y el OpenSSL Blacklist, que son los fingerprints de todas las claves débiles para cada uno de sus sistemas. Entonces pueden simplemente correrlo rápidamente. Creo que lo tengo para correrlo acá. Por ejemplo, la herramienta se llama SSHbull, y con -a, si tuviese permisos de root. Si tuviese permisos de root me buscaría las que dicen permission denied, pero fíjense que acá, a las que sí tiene permiso, hay adentro de SSH un RCA que está comprometido. Vamos a ver si... Digo, ya que estamos... No, No, te falló el sub. Ups. Bueno. Fuck. Con A buscaba todas. Evidentemente no. Ah, no, solo me muestra las comprometidas, claro. Seguro. ¿Sí? Y con -b creo que te muestra todas. Sí, no blacklisted significa que no está en la lista, con lo cual es segura. Fíjense que también busca claves en Tor, porque también afecta a Tor el problema, con lo cual es bastante complicado. Si ustedes utilizaron su llave DSA dentro de un sistema que puede haber sido vulnerable, considérenla comprometida. Utilizar la extensión de Firefox no es Silver Bullet, pero ni por las tapas, pero es un mitigante. ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo venimos tiempo? ¿Cuánto? 10 minutos, bueno. No, les iba a mostrar cómo funciona el plugin, pero última se los muestro al final. Y la última versión de Debian, de OpenSSH, trae una modificación para agregar esta opción, que es para evitar que alguien se loguee utilizando una llave que esté blacklisteada. Fíjense que esta modificación no es de Upstream, es de Debian, así que hay veces que Debian modifica las cosas para bien, no siempre la caga. Obviamente, si ustedes transfirieron su PGP a través de un enlace SSH que puede ser descifrado, consideren su PGP comprometida. Digamos, o sea, las cosas que pasaron en el pasado es leche derramada, ya no hay mucho para hacer ahí. Brevemente vamos a pasar por esto porque realmente me aburre mucho, así que vamos a pasarlo muy brevemente, ¿sí? Fuimos a buscar algunas estadísticas el 30 de mayo, 2 semanas después del advisory, que nos las provee este muchacho, cuyo nombre es impronunciable, para ver cuántos certificados on the wild todavía había débiles. Bueno, de la cantidad de servidores web que hay el 5% son SSL. Olvidémonos del resto, porque del 5% es SSL, el 20% son self-signed, con lo cual el 80% restante es el que nos interesa porque queremos provocar un man in the middle, ¿recuerdan? O sea, estos están cagados de movida, digamos, pero por definición, con lo cual los que nos interesan son estos, que son los que vamos a cagar ahora. Y de estos, el 3% son weak, son débiles por este problema SSL. Ahora bien, uno diría 142 certificados, no es tanto, vamos. Que la encuesta inicial fue hecha sobre 100.000, con lo cual, tratando de extrapolar con números de Netcraft, la conclusión que vamos a llegar es que más o menos 24.000 certificados débiles firmados por una CA válida había en ese momento. Es bastante, digamos. 24 certificados. Y lo peor de todo es que dentro de estos 142 había bancos, un ente gubernamental,
y algo para pagar impuestos en Alemania o algo así. No sé. Estaba interesante. Bueno, otras rarezas, que sí, estas creo que no vienen al caso. Sí, bueno, un tema. ¿Cuántos de ustedes son usuarios de Windows Vista? ¿Cuántos? ¿Nadie? ¿Nadie usa Windows Vista? Vamos. Ya. Hay uno. ¿Quién más? Bueno, Windows Vista es el único que trae CRL activadas por default. Eso significa que chequea cada certificado si es válido en ese momento. Los demás no lo traen activado. Obviamente tenés otros problemas, pero este no. Así que yo creí que el 10% de los usuarios utilizaban Windows Vista, por eso puse el 90%, pero veo que son muchos menos, así que tendría que subir ese número. Algunos de los certificados eran de tipo EB, que es Extension Validator o algo así, que son así como certificados re fancy, que cuestan una barbaridad de plata, y más o menos se pueden extrapolar que el 0,5% de los certificados son de estilo y son vulnerables. La gente esta tiene una herramienta online para que suban el certificado, ¿sí? Que está en esta web y que se pueden encontrar todos los certificados que en ese momento consideran vulnerables. La mayoría obviamente estaban firmados self-signed. Y bueno, y para mitigar el impacto, obviamente la extensión de Firefox. Hay un tema, la extensión de Firefox chequea si el certificado es válido a través de DNS. Con lo cual, si ustedes están en un esquema de DNS spoof, tampoco pueden confiar en eso. Con lo cual se tienen que bajar una extensión hermana, que es una hermana gorda porque pesa 30 megas, que trae todos los fingerprints de todos los certificados débiles. ¿Sí? Y de esa forma, con estas dos extensiones, se pueden asegurar con relativa calidad que no se están metiendo en problemas. Hay un tema, cuando ustedes, por ejemplo, hacen clic en pagar, a veces que en ese momento pasa SSL, y en ese momento te saca la alerta, pero el request ya te lo mandó. Entonces tu tarjeta va por un enlace inseguro mientras a vos te sale la pantalla diciéndote que es inseguro. Entonces, digamos, por eso, no es Silver Bullet, pero bueno, mitiga un poco. Bueno, repercusiones en Debian, esto lo vamos a pasar rápidamente porque simplemente son como excusas para saber por qué la cagamos. Así que vamos directo a las conclusiones. ¿Sí? Porque además estamos cortos de tiempo y me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Sí? Bueno, obviamente la primera conclusión es mirar 2 veces, parchar una. ¿Sí? Los parches simples pueden tener consecuencias profundas. El tema de no escribir código fancy, que, digamos, esto de qué necesidad de agregar memoria no inicializada cuando no colabora en nada. O sí, colabora en algo. Yo estuve haciendo algunas pruebas y son 5 bits de entropía. Vamos, que rompe los huevos. Todo el mundo tenía un error en Valgrind porque los tipos consideraban que era lindo tener memoria inicializada como punto de entropía. El código seguro tiene que estar bien organizado. Esto viene a colación porque últimamente estuvimos viendo mucho código OpenSSL. La cantidad de GoTo y cosas extrafalarias que hay ahí realmente revuelven un poco el estómago y uno de eso que no es coder, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesidad también de basarse en el tiempo, en el width del usuario? Simplemente levantar todo de dev random y a la lona. O sea, no, en fin. Preguntar con detalles. Bueno, comentar el código es un buen punto, ¿sí? Ayuda a entenderlo. Preguntar con más detalles. Digamos, nuestro mantenedor de Debian hizo la pregunta en la lista de OpenSSL y puso las 2 líneas que iba a comentar, pero no puso el contexto de las líneas. Esas 2 líneas afectaban a 2 funciones distintas, hacían 2 cosas distintas, no importa que se viesen igual. Con lo cual es importante preguntar con todos los detalles posibles. Mucha gente se venía quejando del problema en Valgrind, con lo cual yo, desarrollador de OpenSSL, me hubiese preguntado qué pasaba, porque realmente todo el mundo venía inflamando con Valgrind, que Valgrind. Evidentemente tenía que haber algún problema. Esto va relacionado con esto. Involucrarte con los parches de tu downstream, si sos un desarrollador y tu programa está siendo empaquetado para alguien, o la inversa, si sos empaquetador y tu programa está codiado por otra persona. Eso es el downstream y el upstream. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes programan cosas que están empaquetadas en distribuciones? Nadie. Buenísimo. Sí. Estamos trabajando en eso, Sí. No alcanza con dejar tu código en un FTP para considerar que compartís ese código. Tenés que dar soporte para ese código. Y bueno, el gran problema del open source, ¿no? Si muchas veces yo soy un gran activista del open source y solemos utilizar esta frase de que, bueno, nuestro código es seguro porque es open, entonces mucha gente lo ve. Entonces decimos la ley de Linux. No sé si la conocen, la ley de Linux. ¿Sí? ¿Cuántos la conocen, la ley de Linux? Vamos, un poco. La ley de Linux dice así que como hay muchos ojos mirando,
todos los bugs son obvios. Bueno, evidentemente 2 años pasaron y este problema que parecía tan obvio, nadie lo había visto, con lo cual tal vez no haya suficientes ojos mirando, digamos, tal vez el código open source no sea seguro per se, digamos, sino que deberíamos dejar de empezar a utilizar eso como forma de justificar nuestra postura. Bueno, agradecimientos varios. También falta la gente de Coparty acá, por habernos invitado. Y ahora vamos a ver si ustedes tienen algún tipo de cuestionamiento extraño. Fíjate si eso tiene. Ok. Ok. Si quieren se las comento brevemente, así. ¿Tenemos tiempo? ¿Cuánto tenemos? 5 minutos. Me volasea, ¿viste? Porque lo piensa, a ver por la cara, ¿viste? 5. Sí. ¿Dónde era? A ver. Bueno, más o menos, ahora que vamos a comentarlas entonces. Mucha gente pregunta por qué tocan lo que no deberían tocar y cosas así. La realidad es que Debian se beneficia mucho con sus parches específicos. Muchas distribuciones también lo hacen. Es algo que define a una distribución. Si a ustedes no les gusta que se le parcheen el software que utilizan, compilen sus propias cosas. No sé, ¿hay algún usuario de Gentoo? O sea, pobre de vos, pero bueno. Con razón. Así todo, Gentoo también tiene parches. O sea, no creo que vos audites todo el código cuando lo ves. No sé a quién le estoy hablando. Pasa muy rápido, no lo puedo. No sé, ¿dónde está? Ahí siempre hay uno que bardea. Pasa muy rápido mientras compila. Claro. Yo me instalé Gentoo, pero cuando tuve que esperar 4 días para tener un KDE, dije, bueno, ok, no es para mí. Esto de que, bueno, hay veces que el upstream y Debian o una distribución tienen objetivos distintos. Por ejemplo, para OpenSSL no era importante que Valgrind diera clean. Sin embargo, para Debian sí es importante porque habla de buena calidad del software y le da a sus usuarios herramientas para que sus programas sean Valgrind clean. ¿Sí? Hay veces que es difícil tener una buena comunicación con upstream. ¿Sí? Hay veces que upstream tiene un ego demasiado elevado, hay veces que upstream está muerto, con lo cual muchas veces las distribuciones necesitan agregar sus cosas. Obviamente el problema no era tan obvio, tardó 2 años en ser descubierto. No hay forma de hacer un regression test para este problema, digamos. Mucha gente dice, pero ustedes no corren test. No así, digamos. O sea, vos corrías 2 veces un programa y te daban 2 números distintos, no es que era obvio. Y obviamente es humanamente imposible auditar el código. También mucha gente dice, che, pero ¿cómo? ¿Debian no mira todo el código? ¿Todos los de Debian no miran todo el código que hacen todos? ¿Saben cuántas líneas son? Es medio inhumano. El objetivo es tratar de generar software de calidad, no simplemente buscar a alguien a quien echarle la culpa, ¿sí? Con lo cual teníamos que tratar de buscar la forma de mejorar eso. De alguna forma, el objetivo de Debian es tratar con este problema que surgió, bueno, ya venía hace un par de meses, tratando de que la ley de Linux ocurra, digamos, tratar de mostrar más código para que más ojos lo miren, ¿sí? Para eso está haciendo un fuerte avance en que todos los desarrolladores tengan versionamiento público. El nuevo formato de devs evidencia mucho más los cambios que están provocados por Debian que los cambios que vienen por upstream. Se está trabajando en un sistema para que los parches tengan una cabecera estándar para poder automatizarlos y generar un patches.debian.org que hoy corre en patches.debian.net. Está bien, es muy beta, pero pueden ver cómo está evolucionando el tema. Y surgió esta idea de que las divergencias que mete Debian, de alguna forma seguirlas a través del BTS, que es el Bug Tracking System, que es el sistema que utilizamos para el seguimiento de bugs. El problema es este, ¿no? El problema es si el problema surgió por una conjunción de un problema técnico, un problema de políticas o un problema social, digamos. El problema técnico de decir, ok, Valgrind no es clean. El problema de políticas es de decir, bueno, pero Debian quiere software de calidad. El problema social de que no se logran comunicar bien los desarrolladores entre sí. Es una situación sumamente compleja. ¿Alguna otra pregunta? Dale. No, pero bueno, da uno. Dale, allá. Sí, hablaste varias veces sobre DNS y spoofing, etcétera. Y la solución milagrosa para todo eso se supone que es DNSSEC. ¿Fijaste si esto tiene alguna implicancia? Sí, de hecho está en los paquetes afectados. Están los paquetes afectados de NSSEC. Sí. Sí.
Obviamente si lo parchaste tú en ese sec no, pero digamos, sí, está por acá. Ahí está. Ahí está. Sí. ¿Alguna pregunta? Dale. Vos hablabas respecto de, digamos, de esto de que más ojos encuentran más errores. ¿Cuál fue la situación mundial que hizo que ustedes lo vieran? O sea, ¿por qué después de 2 años y medio encontraron esto? ¿Y por qué te parece que no se lo encontró en 2 años y medio? ¿Porque nadie lo vio? ¿O lo vio mucha gente y no se lo encontró? ¿Entiendes? O sea, ¿hay un problema de que hay pocos ojos mirando? ¿O cuando se lo encontró después de 2 años y medio? El parche que está en este screenshot, que está por acá, no, para otro lado. Es una pregunta demasiado compleja. Esto es un screenshot de una página web pública. OpenSSL se mantiene dentro de un versionado público y esto existía desde esta fecha. Digamos, estaba público. Digamos. Y de alguna forma faltan ojos críticos, sí, faltan, digamos, sí. Sí. Dale. Fue accidentalmente, fue un fin de semana en el que, borracho posiblemente, por situaciones que no vienen al caso, yo generé un montón de certificados RSA y dio la casualidad que hubo una coincidencia. Y uno diría, qué casualidad, pero en realidad, sí. Y los certificados RSA están basados en un N, como les explicó Skolnick, y ese N es la multiplicación de P por Q. Y por teorema fundamental del álgebra, la factorización del n es solo p y q. Si p y q son generados de forma random y el n es el mismo, eso significa que colisionaron p y q en simultáneo. O sea, estamos hablando de una casualidad muy grande. Es como si todos los habitantes de Argentina jugaran a todas las loterías de todo el mundo durante 40 días y ganaran todos los días. No sé, es mucho, muy poco probable. Entonces ahí surgió algo mal ahí. ¿Otra? Dale. Bueno, en primera instancia, los certificados de las CEAs, las firmas de las CEAs, resultaron ser todas buenas, porque la mayoría de las CEAs generan sus claves en dispositivos preparados para eso, y con lo cual no están comprometidas o no se vieron comprometidas. El problema era los certificados que le dieron a firmar a las CEAs, certificados de gente común que le dio a la CEA para firmar. La encuesta esa fueron máquinas al azar, fueron 100.000 máquinas al azar. Yo me contacté con gente de entidades certificantes de Argentina y encontraron los mismos valores, que viste, alrededor de un 20% de sus certificados tuvieron que llamar a sus clientes para avisarles que los regeneren. Más o menos. Da uno, ¿qué? ¿Qué? Bueno, en la página de Debian está entidad certificante por entidad certificante diciendo cuál es la política. En algunos casos, si todavía no había caducado, obviamente, no era gratarola. En la mayoría de los casos, creo que solo uno dijo, no, viejo, si tu generador anda para el orto, problema tuyo. Así que, sí. Vamos cerrando, así que dale, últimas preguntas. Vamos. Alguien se pisó con él, así que alguien iba a hablar. Y algunos sí. En esas páginas que están en las encuestas, que los tipos tienen una pequeña herramienta para que uno suba su certificado, están cuáles son débiles a partir y entre qué fechas. Por ejemplo, si lo actualizaron en un momento, pone la fecha en la que lo actualizaron, con lo cual uno se puede dar una idea de cuál es la tasa de actualización de certificados que hay. Más o menos. ¿Otra? ¿Allá arriba? No se ve una goma ahí. Siempre ahí pateando el tablero. ¿Qué quiere? No, bueno. ¿Estamos moralmente obligados a borrar los packet captures pasados porque pueden tener claves débiles? Creo que no. La moralidad es una cosa tuya, creo, ¿no? No Yo nunca somos supe la los diferencia entre moral y ética, pero... No podemos jugar nosotros. ¿A qué? A mí que me revisen. ¡No! No tenemos packet capture. No sé qué Bueno, es. vos no. No, lo que yo sí tengo fue cuando detecté este problema que, digamos, lo avisé en Security Debian, y eran como
Fueron 5 días hasta que salió la advisory. Eran como que 5 días, viste, como que no podía dormir, viste, como que estaba medio impaciente. Entonces hice unos scripts para que agarren así redes al azar y se bajen certificados para ver si eran débiles. Y todavía tengo en MySQL, tengo un montón de certificados. No es ético eso, ¿eh? No, le habló de moral. ¿Alguna otra pregunta? ¿Terminamos? No hay más preguntas. Perfecto.